Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidos a nuestra emisión de Noticias del Mediodía. Comenzamos con el anuncio del gobierno del presidente Gustavo Petro, quien pidió hoy suspender las órdenes de captura contra 29 integrantes del Clan del Golfo como parte de la nueva arista de la llamada paz total. Carlos Barragán, ¿quiénes serían los beneficiados y qué más dice la resolución del gobierno? Catalina, pues a través de esta resolución, la número 120 de 2026, con fecha del 29 de abril y que lleva la firma del Alto Comisionado para la Paz, Oti Patiño, el gobierno acepta un listado de 29 personas con las que busca entablar un proceso de conversación social jurídica con este grupo denominado Ejército Gaitanista de Colombia, que no es otra cosa que el denominado grupo criminal del Clan del Golfo. Al revisar el listado que encabeza una mujer llamada Tatiana Andrea Correa, en la línea número 9 está este nombre, Giovannis de Jesús Ávila Villadiego, no es otra persona que Chiquito Malo, el nombre que quedó al mando de esta organización criminal del Clan del Golfo después de la extradición de alias Otoniel. Para que ustedes se hagan una idea de quién es este hombre, en el 2002 el gobierno ofrecía una recompensa de 5.000 millones de pesos, así como por su socio, alias Siopas, quien terminó de pelea con Chiquito Malo y fue hallado muerto el 1 de marzo de 2023 en una vía de Dabeiba, en el departamento de Antioquia, con varios impactos de balas y pues con señales de tortura. La resolución además advierte que este grupo de 29 personas va a empezarse a movilizar hacia 3 zonas temporales. Se habla de los municipios de Belén de Bajirá, de Unguía en el Chocó y de Tierra Alta en el departamento del Córdoba. Según la inteligencia, Chiquito Malo controla el narcotráfico en el Urabá antioqueño, en el Urabá chocuano. Su grupo es clave en el envío también de drogas a Centroamérica, los Estados Unidos y el Caribe. Pero este hombre además maneja otras economías criminales como la minería ilegal, la extorsión, el contrabando y el tráfico de migrantes. Este hombre con el grupo del Clan del Golfo, el gobierno del presidente Gustavo Petro pretende hacer la paz en los próximos meses o en los 3 meses que le quedan de mandato. Esta es una noticia en desarrollo. 12:33. La OMS advirtió que es muy posible el aumento de contagios de hantavirus en el mundo, pero aseguró que es poco probable una epidemia si se toman precauciones. El organismo de la ONU ha reiterado que es una situación muy distinta a la del coronavirus y piden a los gobiernos estar alerta para activar todos sus protocolos sanitarios. Aunque por lo menos 14 países monitorean posibles contagios de hantavirus, la atención se concentra en España, donde se espera que llegue el crucero Envionius. A bordo viajan pasajeros infectados con el virus y otros sospechosos de portarlo. En la isla de Gran Canaria, algunos de sus habitantes se oponen a que se use su territorio para desembarcar a los pasajeros. Pues mira, nosotros lo que tememos es que somos trabajadores que transitamos los puertos de Tenerife, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que como ya con el coronavirus estuvimos encerrados, pues la gente está alarmada. Nosotros pedimos que no entre ese crucero aquí a Tenerife, porque no solamente es Tenerife, es España entero. Las autoridades españolas explicaron que tienen un completo plan para evacuar a los pasajeros. La embarcación se anclará en cercanías del puerto de Granadilla. Los pasajeros serán examinados antes de desembarcar en pequeñas lanchas y luego serán trasladados a la pista de un aeropuerto para posteriormente ser evacuados a sus lugares de origen. El escenario en el que estamos trabajando más habitual es que los 147 lleguen sin síntomas y sean aviones normales, pero hemos activado también la solicitud de medicalizados para tenerlo todo preparado por si esta eventualidad se pudiera dar. Desde Estados Unidos, el presidente Donald Trump dijo que su administración monitorea la situación, mientras que el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades estadounidense, el CDC, clasificó el brote en nivel 3, el más bajo de activación de emergencia. Mientras que Argentina informó que mandará 2.500 pruebas de diagnóstico de hantavirus a 5 países, ya que han estudiado su comportamiento durante años, al tratarse de un virus endémico del sur del continente americano. Pero, ¿cómo es la enfermedad, la recuperación? La doctora Fernanda habló con una mujer en Chile que tuvo hantavirus en el 2012, hace 14 años. Este es su testimonio. Esto fue en el sur de Chile,
en la ciudad de Los Ángeles hacia la cordillera, es a unos 700 kilómetros de aquí en la capital, en Santiago. Fuimos al río con un grupo de personas, éramos 12 los que estábamos ahí veraneando, y la verdad que hay una cabaña de madera, estaba muy limpio, y yo, típico mujer, me fui a cambiar el traje de baño y se presume que yo lo contraje ahí. ¿Cuánto tiempo después empezaron los síntomas? Yo no me di cuenta, pero 10 días, no sé, yo no estaba consciente. ¿Y cuáles fueron esos primeros síntomas, Carolina? Dolor de cuerpo, una especie de gripe, agripada, o sea, como que si tuviera una gripe fuerte. ¿En qué momento dices, esto no es una gripa y nos toca consultar? Los síntomas eran de una fiebre terrible y dolor de cuerpo, entonces había que ir, ya no era una simple gripe, había que ir a consultar. Y llegamos ahí y la verdad que me vieron, me hicieron algunos exámenes y me mandaron a la casa. Yo en la casa seguí con estos 40 grados de fiebre y me volvieron a llevar a la clínica. Y ahí llegando me hicieron una clínica privada muy buena, me hicieron una radiografía de tórax. Y yo me acuerdo perfecto que me impresionó mucho porque al ver la radiografía, que yo la veía como saliéndome del box, era como el árbol de la vida, esa cosa que es todo blanco, eran todo blanco. Cosa que no era buena porque ellos hablaban, yo los oía, que podría ser una fibrosis pulmonar. ¿En qué momento te confirman que es Hanta? Bueno, de ahí llevó bastante tiempo, porque en ese tiempo en Chile no era tan común, entonces no me hicieron los exámenes pertinentes, hasta que llegó un doctor, que le puse Doctor House yo, que me preguntó, oye, ¿dónde estuviste? Le digo, estuve en el sur, y ahí a él se le despertó la alarma y dijo, hagámosle el examen. A mí se había muerto una compañera de curso 2 años antes, se había muerto el amigo de una hermana mía joven, atleta, deporte extremo. Entonces, yo lo primero que le digo a mi mamá es, mamá, ¿me voy a morir? ¿Tú estuviste en una unidad de cuidado intensivo? Estuve un mes internada y no alcanzamos a que me conectaran al ECMO a esta máquina. Sí estuve con las cánulas que en la yugular y en la femoral para, en caso de, me conectaran. Y la verdad que fue muy, muy traumante. Fue el sacerdote a darme la unción de los enfermos y bueno, todos listos para... Se muere, esta se muere. ¿Cómo es la recuperación después de ese mes de hospitalización? Yo llegué a mi casa muy débil, mareada, y lo que como secuela me quedó era pérdida de memoria. Yo iba a algún lugar y no sabía dónde iba, y eso duró mucho tiempo. ¿Y alguna secuela respiratoria? Nada, y los pulmones quedan perfectos. O sea, no en eso ni cardíaco. En ese momento en el que tú te infectas, ¿alguien más se infectó o tú fuiste el único caso? Nadie, que a pesar de haber estado con contacto estrecho, solamente fui yo. ¿Cómo ves lo que está pasando en este momento en Europa? No, a mí me llega muy profundo y la verdad que me tiene preocupada esto que haya existido este contagio de persona a persona, pero por otro lado también espero que al visibilizar esta enfermedad existan mayores fondos para el desarrollo de una futura vacuna. 12:40 de la tarde y a esta hora nos planteamos esta inquietud. ¿Hasta cuándo los violentos seguirán haciendo de las suyas en los estadios del país? No solo afectando el espectáculo, sino a los buenos hinchas que lo único que quieren es disfrutar del fútbol.
Sí, Catalina, esto surge luego de los graves disturbios que se presentaron en el estadio Atanasio Girardot cuando apenas comenzaba el partido entre Independiente Medellín y Flamengo. El juego fue suspendido y finalmente cancelado. Hubo capturados, daños materiales y afectaciones a un equipo periodístico. Pero, ¿qué dicen las autoridades sobre lo ocurrido? Erika Zapata. Tatiana, muy buenas tardes. Yo la saludo desde la tribuna norte del estadio Atanasio Girardot, porque aquí se concentran la mayoría de los daños en medio de esos disturbios que ocurrieron en las últimas horas en el encuentro deportivo. Estamos hablando que apenas iban 2 minutos del partido y un grupo de asistentes ya estaban arrancando las sillas de este punto, algunas arrancándolas y otras quemándolas y lanzándolas allí a la cancha. También estamos viendo algunos tapetes que fueron arrancados. Incluso allá al fondo también estamos viendo algunas de las sillas que resultaron dañadas, que fueron lanzadas a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, pero también a los mismos jugadores que a esa hora estaban en la cancha y que luego pues se fueron a resguardar en la zona de vestuario. Incluso allí también estamos viendo la manguera de los bomberos que fue dañada, afectada. La Policía Metropolitana capturó a 9 personas. El balón apenas alcanzó a rodar 2 minutos en la grama del estadio Atanasio Girardot de Medellín. El otro protagonismo se trasladó a las gradas de la tribuna norte, donde vándalos convirtieron la cancha en un campo de batalla. En medio del partido entre Independiente Medellín y el equipo de Brasil Flamengo, asistentes lanzaban bengalas, objetos, intentaban entrar al campo de juego a las malas, dañaban sillas, baños e insultaban al máximo accionista del DIN. Había fuegos artificiales dentro del escenario deportivo, al parecer ingresados por la logística del evento. Y las autoridades dicen que aunque el ingreso de la pólvora está prohibido en los partidos de la Conmebol Libertadores, esto no constituye un delito. Hay otras formas más civilizadas o más... Está bien que no estemos de acuerdo con las cosas que hizo Raúl o que estén haciendo las directivas con el equipo, pero no es la forma de protestar, porque si somos hinchas de corazón, están sancionando al equipo para unas futuras presentaciones internacionalmente. Nada de lo que ha pasado con Raúl y con el equipo justifica lo que están haciendo esos vándalos de allá. Esos no son hinchas del Medellín. 700 policías del Valle de Aburrá fueron los únicos que se vieron por la cancha transcurridos los minutos. Los jugadores de ambos equipos se tuvieron que esconder en los camerinos. Ante esta crisis que padece dramáticamente nuestro equipo, era el momento de que nuestra afición, nosotros nos pronunciáramos. No estoy de acuerdo con lo que se está presentando en este momento. Triste porque esto es generado por culpa de los directivos. Aguantamos mucho, tantas finales perdidas, después de que se destapó la olla de lo que pasó. Mire, esto querían, tenían mucha plata, entonces paguen. La ola de violencia se extendió hasta las afueras del estadio Atanasio Girardot. Allí también fue necesario cerrar la vía porque todo era desmanes, gritos y golpes. ¿A quién le cabe en la cabeza que toteando un inodoro va a resolver el problema del equipo? Estos tipos que tienen en la cabeza, por Dios. ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué se les metió allá? Logramos la captura de más de 6 ciudadanos por el delito de daños en bienes de uso público, daños en bienes del Estado y también algunos ciudadanos que fueron capturados por el delito de ataque contra servidor público. En total son 9, entre ellos hay un aprehendido, un adolescente. A este camarógrafo con una bengala le quemaron el bolso donde guardaba los equipos de grabación. Sus pantalones también evidencian el daño causado. Inmediatamente prendió como si hubiera tenido gasolina o algo así y tocó correr a quitar los equipos de ahí porque como hay baterías hubiera podido ocurrir algo peor. Entonces, pues bueno, afortunadamente ni a los equipos ni a ninguno del equipo técnico nos pasó nada. El encuentro fue cancelado, 9 capturados, 1 aprehendido, 3 trasladados a CTP y daños millonarios. La sanción con puntos, le darían los puntos al Flamengo, lo que implicaría que numéricamente el Flamengo sume y que Medellín se quede con los 4 puntos que tiene en su grupo de Copa Libertadores. La segunda sanción es económica. Esto implicaría una multa para Medellín que seguramente la va a recibir,
que puede estar alrededor de los $100.000. Por el momento, el equipo Independiente Medellín no se ha pronunciado. Según las autoridades, los mismos que protagonizaron los disturbios le contaron que este gesto de Raúl Giraldo, máximo accionista del cuadro antioqueño, tras la eliminación en la Liga Colombiana, habría desatado la ira de la hinchada. Deportivamente, si le entregan los puntos al Flamengo, que es lo que seguramente va a ocurrir, Flamengo va a quedar primero del grupo en Copa Libertadores y Medellín va a quedar en el tercer lugar con 4 puntos, faltando 2 fechas. El poderoso de la montaña está a la espera de posibles sanciones por parte de la Conmebol, que irían desde multas económicas hasta la suspensión de la participación en entornos internacionales. El equipo Flamengo, por su parte, regresó a su país a la espera de la asignación de los 3 puntos correspondientes al juego. Y miren, era tanta la rabia que tenía el grupo de vándalos que la fuerza les alcanzó para arrancar toda esta zona de los baños. No solo este baño, dañaron otras locaciones, por ejemplo, algunos establecimientos comerciales que se encuentran fuera aquí del estadio Atanasio Girardot. Un mal ejemplo, indican algunos aficionados, por supuesto, del deporte, y muchos antioqueños, colombianos. Repito, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá capturó a 9 personas por estos hechos, aprehendió a un menor de edad y 3 personas fueron trasladadas al CTP. Reprochable e injustificable desde todo punto de vista, Erika, y justamente para hablar de eso que pasó la noche anterior en Medellín está con nosotros nuevamente JJ Osorio, periodista de Blue Radio, pero además comentarista de ciclismo aquí en el canal Caracol. Jota, usted que vive de cerca la fiebre del fútbol, el deporte allá en Medellín, esos desmanes obviamente ya tienen un fondo, escuchábamos la inconformidad de los hinchas, pero ¿qué fue lo que pasó ayer? Hola Catalina, yo creo que este es el peor desenlace que podría tener esa ruptura entre la afición del Deportivo Independiente Medellín y la institución representada en sus directivos y en sus aficionados. Cuando la pasión se convierte en fanatismo, abre un escenario ideal para los violentos y eso fue lo que terminó ocurriendo ayer. Jota, usted habla de una ruptura entre la hinchada y la institución y yo quiero que veamos una imagen que quiero que usted me cuente y es la de Raúl Giraldo. Es el mayor accionista del Medellín. ¿Qué tiene que ver esa imagen con lo que pasó anoche? Pues Catalina, yo creo que ese es el último detonante, no el único, pero es el último detonante para que la ruptura entre la afición y la institución fuera total. Porque si bien tanto él en un video como el club en un comunicado presentaron excusas, creo que se quedaron cortos en las excusas y ameritaba otro tipo de intervención. Y los hinchas estaban incómodos, habían anunciado protesta para ayer y la protesta se salió del orden y terminó siendo un problema de orden público total. Es decir, Jota, podríamos justificar de alguna manera la inconformidad de los hinchas, más no las formas. Sí, el hincha está inconforme por los resultados, por las contrataciones, por el manejo administrativo, por los rumores frente a las finales y también por el comportamiento del máximo accionista. Entonces todo esto se junta y finalmente termina ocurriendo lo que no debió ocurrir ayer, pero que tristemente pone al Medellín en el panorama internacional con una imagen terrible. Además, Jota, la pregunta es si hubo varios anillos de seguridad, ¿cómo entró esa pólvora? Eso deja muy mal parado ese dispositivo de seguridad que hay para un partido de semejante categoría. Sí, el martes cuando se reunió la mesa de convivencia y le propusieron al Medellín jugar a puerta cerrada, Medellín no aceptó y dijo que se jugaba a puerta abierta con todas las garantías. 4 anillos de seguridad había anoche en el Atanasio Girardot, pero cuando esto pasa uno se da cuenta que los controles, que no sé si le corresponden a la logística, a la policía, a la Secretaría de Seguridad, al municipio, al equipo, no sé a quién le compete ese orden dentro de los estadios, pero cada que hay problemas se da uno cuenta que todos esos mecanismos de seguridad se pasan por encima y siempre terminan entrando lo que quieren. Es que nadie responde por esa seguridad, parece, en los estadios. Y ahí quería preguntar otra cosa, Jota, porque ya hemos visto episodios previos, no solo con el Medellín, también alguna vez ya pasó con Atlético Nacional, no solo en el Atanasio, te hemos visto también en otros estadios del país. ¿Qué es lo que está pasando en esas plazas? Lo que pasa es que en la mayoría de las plazas de fútbol, el fútbol se ha convertido en un escenario para los violentos, que también son hinchas y llevan su fervor y su camiseta, pero se desbordan. Y como no hay los controles, ni las sanciones, ni las normas suficientes, entonces el tema se va saliendo de control y ha pasado en muchos escenarios del país que terminamos viendo lamentablemente este tipo de acciones y de problemas que vivimos ayer en el Atanasio Girardot y que se han repetido muchas veces, no solo en Medellín, sino en todo el país.
JJ Osorio, comentarista de Caracol Sports. Gracias por estos minutos para Noticias Caracol. A ustedes gracias por la preocupación y esperemos que algún día el fútbol vuelva a ser lo que era, un escenario de familia y de paz. Ojalá así sea. Gracias, JJ. Y a las 12 del mediodía, 51 minutos, seguimos con más noticias de Antioquia, donde lamentablemente se cumple un día más sin tener información del joven Mateo Pérez Rueda. A esta hora, las autoridades intentan entrar al territorio para realizar la búsqueda del periodista. Mariana Rodríguez, ¿qué es lo más reciente? Buenas tardes. Tatiana, televidentes, ya son exactamente 69 horas las que han pasado desde que el joven periodista Mateo fue visto allí en zona rural del municipio de Briceño, Antioquia, en compañía, según la comunidad, de varios disidentes de las FARC, esos delincuentes que tienen control territorial en la zona y a los cuales hay hasta que pedirles permiso para poder ingresar según las autoridades departamentales. Pero mucha atención porque en medio de todo pues llega una esperanza, y es que a la zona ya pudieron llegar organismos como el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Defensoría del Pueblo y otras entidades, justamente para comenzar esa búsqueda, ojalá para hallar con vida al periodista. Han pasado 72 horas desde que se reportó la desaparición del periodista antioqueño Mateo Pérez Rueda. El dolor y la angustia de su familia crece cada vez más con el pasar del tiempo. ¿Perdió la esperanza de encontrar vivo a Mateo, don Carlos? La verdad, sí. Sí, señor. La verdad, sí. La conmoción ha tocado a todos sus colegas, quienes no dudan en destacar su trabajo, como es el caso de Camila Carvajal, jefe de emisión de Mañanas Blue, que además de conocerlo, tiene en común haber nacido en la misma tierra. Hoy voy a contar la historia de Mateo. Es un muchacho de Yarumal, como yo, en el norte de Antioquia. Tenía 25 años, era estudiante de ciencia política como yo y decidió contar la realidad de un pueblo en el que hoy, como nunca, está mandando la guerrilla. Sí, Mateo es el hijo de la profesora Gloria y de don Carlos, el señor de la cafetería del parque. A Mateo, el hermano de Julián, un abogado, lo mató un gestor de paz del gobierno. Lo mataron las disidencias del Frente 36 de las FARC al mando de Calarcá. No lo digo yo, lo confirman habitantes de la vereda Palmichar, a donde viajó Mateo en su moto, convencido de que él iba a escribir un reportaje sobre la guerra, esa guerra que a mi gente cada vez la toca más cerca. Las autoridades reportaron que han enfrentado dificultades para adelantar la búsqueda del comunicador ante la presencia de grupos armados ilegales en zona rural de Briceño. La presencia del ejército no es suficiente para garantizarle seguridad a la población, y para la muestra un botón. Un ciudadano que entra, un joven que entra buscando información en desarrollo del ejercicio de su profesión, es desaparecido por estas estructuras. ¿Eso qué indica? Un dominio total del territorio. A esta hora, el gobernador de Antioquia se desplaza hacia ese municipio. Alias Chalá, miembro del Frente 36 de las disidencias de las FARC, según las autoridades, fue visto manejando la moto del periodista horas después de su desaparición. La información que nos dan los campesinos es que uno de esos bandidos ya se mueve como Pedro por su casa con la moto del periodista o en la moto del periodista. Hace unas horas, la alcaldía de ese municipio del norte de Antioquia emitió un comunicado pidiéndole a la familia de Mateo y a sus allegados que, por seguridad, no intenten ingresar a la zona a buscarlo. En horas de la tarde, la familia Pérez Rueda adelantará una misa para pedir por su pronto regreso. A las 12 de la tarde, 54 minutos, el gobernador de Antioquia ya hace presencia en el municipio de Yarumal, norte de este departamento, de donde es oriundo el periodista Mateo. Allí, en compañía de su familia, pues van a esperar las noticias, lo que se confirme al transcurrir la tarde de este viernes sobre la vida de Mateo Pérez Rueda, el joven periodista de 25 años de edad que llegó a Briceño el pasado lunes y que desapareció el martes tras estar en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de cubrir justamente esos efectos y esos golpes que ha dejado el conflicto armado, sobre todo en el norte de este departamento.
Colombia decide 2026. Faltan 22 días, 19 horas, 4 minutos y se van descontando los segundos para que se abran las urnas el domingo 31 de mayo, cuando decidiremos quién será el próximo presidente de Colombia o qué candidatos pasan a la segunda vuelta. Hoy el avión Colombia aterrizó en el departamento de Guaviare. Estamos en esa parte del país que es considerada el límite entre los llanos orientales y la región de la Amazonía. Allí está Álvaro Freddy Acevedo para hablar con su gente. Hola, buenas tardes. Nuestro recorrido por las regiones nos lleva al departamento del Guaviare. Yo estoy aquí en su capital, San José del Guaviare. Estamos parados aquí en el parque principal llamado el Parque de la Constitución. Recordemos que la Constitución del 91 da paso al nacimiento de este departamento importante por sus servicios ecosistémicos y culturales. Aquí no solamente hay una riqueza hídrica importante, también hay unos recursos y unos hallazgos arqueológicos que son muy importantes para todo el país, que están ubicados justamente en la serranía del Chiribiquete y también la serranía de la Lindosa. Esto genera una oportunidad de turismo muy grande. La gente normalmente asocia a este departamento con el conflicto armado, pero es la imagen que ellos quieren cambiar. Ven en el turismo el motor de desarrollo para la región. Viajar al departamento del Guaviare es iniciar una aventura en las entrañas de la selva. Y ese viaje es un manjar para cualquier turista, local o extranjero. Primero, veámoslo en el mapa. Está ubicado entre los llanos orientales y la región de la Amazonía. Por tierra se llega por la vía Bogotá-Villavicencio y en avión se tarda solo 45 minutos desde la capital. Luego de 8 horas de viaje, el imponente puente Nahuen, que en lengua indígena significa la puerta de entrada, recibe al viajero. Clara Jimena Ordóñez, una apasionada luchadora por la imagen de su tierra, hoy está al frente de la Secretaría de Turismo. Es un puente que tiene alrededor de casi 1 kilómetro de largo, es uno de los puentes más largos de Colombia, también de los más lindos. Si tú lo ves es como en forma de S y atraviesa todo el río Guaviare. Dejamos el puente y de inmediato tomamos camino a un lugar considerado uno de los más antiguos del planeta. Aquí lo llaman Ciudad de Piedra. Son afloramientos rocosos que el tiempo ha esculpido desde que el continente empezó a formarse. Igual nosotros consideramos que son sitios sagrados. Mientras recorremos sus caminos, Wendy Meyer, experimentada guía turística, nos muestra una planta que solo nace aquí, la flor del Guaviare. Ella puede llegar más o menos a un metro y medio de estatura. Ellas botan en sus semillitas como unos punticos en cada ramita. La estamos viendo allá, ¿no? Que está allá, en ese mismo lugar. Y ella, antes de secarse o de morir, ella bota sus semillas alrededor. Continuamos el recorrido. El camino serpentea y nos conduce por estos laberintos en donde el viajero se siente transportado por el tiempo a esa época donde empezó todo. Allá, trepados en una de sus piedras milenarias, hablamos con Jimena de las bondades de su tierra. Guaviare es un sitio mágico ancestral. Tenemos en Guaviare una declaratoria de Patrimonio Mixto de la Humanidad de la UNESCO, que es el Parque Nacional Natural Chiribiquete, está ubicado aquí en nuestro territorio. Tenemos en Guaviare más de 10.000 figuras rupestres de arte rupestre en diferentes paneles. Siendo el turismo uno de los motores de desarrollo, tocamos un tema que les duele, el conflicto y cómo la paz ha llegado a medias al departamento. Porque a veces hay una noticia negativa que puede pasar por un tema de seguridad y afecta a todo este hermoso destino. Y eso nos afecta a la imagen y también se disminuye el número de turistas y la oportunidad económica que tiene nuestro departamento con el turismo. Continuamos el recorrido. Luego de 40 minutos de viaje, la carretera nos conduce al plato fuerte del día. Cerro Azul, en la serranía de la Lindosa.
hemos tenido algún deterioro con la deforestación. En el camino nos cruzamos con Rodrigo Caicedo. Él y su padre lideran una asociación comunitaria en donde atienden a los turistas. Todos nosotros los asociados nos estamos beneficiando y los no asociados también. Es algo que en donde los visitantes local, nacional y extranjeros nos han ayudado mucho en fortalecer, en cuidar más que todo el medio ambiente. En su lengua nativa, con orgullo, su padre nos invita a conocer el arte rupestre que sus antepasados dejaron impregnado en los tepuyes de la Lindosa. Tiro nino ve Colombia pure mani ukuse tiro ni seti kase nino ve ni ukung ve musane. Le acabo de decirle que así se habla en Colombia y así se miran los dibujos y así se mira nuestro territorio guaviarense. Cerro Azul es el abrebocas de algo igualmente bello, la serranía del Chiribiquete, única e irrepetible. El paisaje también regala postales como la Puerta de Orión. Precisamente nos encontramos ya sobre un territorio súper importante. En Cerro Azul, Jeffer será nuestro guía en el camino. Nativo de la región, habla con propiedad y conoce la zona como la palma de su mano. Hombre, pero es que si nosotros estamos hablando de 12.600 años, pues Colombia no era Colombia. El camino no tiene mayor dificultad, sin embargo, es la selva y se debe transitar con cuidado. Una pausa da la oportunidad de hablar de cámaras trampa y lo que captan. 6 especies de felinos existentes en Colombia dentro del área del corredor del jaguar. Tenemos el registro de una especie que nadie la había identificado ni monitoreado. Luego de unos 20 minutos finalmente llegamos a un lugar sobrecogedor, el panel principal. Aquí nos estrellamos de frente con la prehistoria. Estudios arqueológicos datan estos grabados entre 9.500 y 12.600 años de antigüedad. Otros sugieren que pueden ser más antiguos, pero todos coinciden en que fueron dibujados en el Pleistoceno, periodo cuaternario. Han estado aquí resistiendo el paso del tiempo. Estas pinturas rupestres son el testimonio vivo y escrito de los primeros habitantes, y mejor, los primeros vestigios de las representaciones artísticas de la humanidad. Para nosotros es un tesoro que tenemos en nuestro departamento. Es un lugar sagrado, es un lugar místico, es un lugar de investigación. Un poderoso atractivo para científicos como el paleontólogo mexicano José Avilés, seducido por estas figuras y algo muy importante, la megafauna de ese periodo. Nosotros encontramos los fósiles en las cuevas inundadas, pero no tenemos pinturas rupestres que representen a estas especies, y aquí ustedes lo tienen. Entonces, eso es lo que me trajo, específicamente la del megaterio. El hallazgo arqueológico no solo seduce a científicos del mundo, también atrajo a este grupo de turistas maravillado por la grandeza del lugar. Una cosa es lo que uno lee y ve en la tele, en las redes, y otra cosa es y esto es lo que uno debe hacer, vivirlo. Eso es el Guaviare, una tierra por descubrir, una ventana a nuestra inmensa selva amazónica, tierra de coloridos caños, paisajes sobrecogedores, un viaje irresistible, cuenta el profesor Avilés. No duden en venir a Colombia, me encanta Colombia, nunca había venido, la gente es cálida, me identifico mucho con ustedes, no somos muy parecidos en ciertos aspectos, también el acento es fabuloso. Los habitantes del lugar le dicen al próximo gobierno que el Guaviare también es Colombia y que no lo ignoren, porque puede ser un laboratorio de paz, pulmón de la selva amazónica y ejemplo de desarrollo sostenible si impulsan el potencial turístico que tiene. Pero esa riqueza natural también genera un conflicto socioambiental. Recordemos que en este lugar se han registrado unos altos focos de deforestación. ¿Cómo conciliar la ganadería? ¿Cómo controlar esa ampliación del hato ganadero con desarrollo sostenible? Hablamos con algunos de los habitantes del sector. Julio César lleva toda su vida arreando ganado en el departamento del Guaviare. Él sabe muy bien lo que implica tener sus vacas en este lugar. Nosotros mismos hemos tenido la culpa, porque pues nosotros aquí pues las grandes ganaderías se han venido extendiendo y pues ha habido mucha deforestación y por eso pues nos vemos perjudicados.
Cuando el dron se levanta es inevitable observar estos rodetes que dejan la tala de árboles en la selva amazónica. Los especialistas los llaman parches de deforestación. Rodrigo Botero dirige la Fundación para la Conservación y el Desarrollo, ONG comprometida con la Orinoquía y la Amazonía. Allí se ha concentrado gran parte del proceso de ampliación de la frontera agropecuaria en los últimos 7 años. Y eso tiene que ver específicamente con un proceso muy importante de ampliación del hato ganadero, de ampliación de los ejes viales, en particularmente de las trochas y carreteables, de vías terciarias que se están haciendo allí, tanto de origen ilegal como también con recursos públicos. Ganado, vías ilegales, miles de hectáreas de bosques convertidas en sabanas y un conflicto social con colonos que habitan zonas declaradas como reserva forestal. En ese sentido no es solamente una presión sobre el bosque, es también una presión sobre población local, sobre resguardos indígenas, sobre comunidades campesinas que desafortunadamente nunca recibieron formalización y que en ese sentido también lo que vemos es que con el crecimiento de ese hato ganadero también está creciendo el tema del latifundio de manera muy importante. Nosotros no nos vamos a aguantar que el Estado venga y nos deje en la calle porque nosotros hemos sufrido mucho. Don José Ruiz, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda El Naranjal, dice que fue el mismo Estado el que los convirtió en deforestadores. El mismo Estado tiene la culpa porque yo cuando compré esta finca, yo pues no tenía un potrerito pequeñito. Entonces el mismo Estado, yo fui a sacarme un préstamo, dijo que no, que quedado, que yo mostraba, que yo no tenía potrero, que no tenía nada. Entonces yo comencé a tumbar y tumbé porque necesitaba una plata que el banco me la prestara. Varios investigadores han señalado a la colonización del Guaviare como una gran movilización de habitantes de todo el país que llegó atraída por la bonanza de la coca en los años 80 y culpable de los primeros procesos de deforestación en zonas declaradas como parques nacionales. El tema de la coca ha disminuido, pero el problema sigue siendo el ganado. Pues ese tema aquí, por ejemplo, aquí en esta región, aquí no hace unos 15 años, yo creo que no, así digamos lo que es la coca, aquí ya no, ya eso lo fumigaron, erradicaron lo poco que quedaba y aquí la gente se ha venido sosteniendo, como le venía diciendo, de la ganadería. Si no fuera por la ganadería, todo eso estuviera solo. Pero también se han visto avances para la contención de ese hato ilegal. La reciente aprobación de la Ley de Trazabilidad Ganadera es una herramienta importante en ese propósito. Acordamos que efectivamente se va a tratar de focalizar la ganadería en las zonas aptas para ellos legalmente y desestimular por completo la ampliación de esa frontera a partir de la apropiación de tierras en zonas donde no corresponde. Esa apropiación no ocurriría si no estuviera acompañada por la inclusión de un hato ganadero. Otra fórmula es el mejoramiento de razas para que sean productivas sin mayor consumo de pastos, la llamada ganadería regenerativa. En estos momentos la economía en un 80% depende de la ganadería, por eso no la podemos desconocer. Hay que transitar hacia procesos de economía sostenible y buscar que nuestras familias diversifiquen su producción a partir de todo lo que se encuentra no solamente en el pasto, sino también en el bosque. Julio ya se dio cuenta que la cosa no es tumbando árboles y que hay opciones para desarrollar su ganadería sin arrasar la selva. Yo creo que el 100% de la gente nos hemos concientizado en ese tema, de no deforestar más. Cuidamos entre nosotros mismos y nos ayudamos a cuidar. Son agricultores y ganaderos que hacen parte de una zona de reserva campesina que se traslapa con una zona de reserva forestal. Sin embargo, hay opciones de desarrollo sostenible. Ese pensamiento extractivista lo debemos cambiar, porque si no conservamos la biodiversidad, si no conservamos el agua, si no conservamos los bosques, sencillamente vamos a tener más problemas a futuro que ni siquiera la plata que tenga el país va a ser capaz de superarla. Todo es posible, pero se necesita que desde el gobierno no sigan mirando al Guaviare como un escenario de guerra, sino un laboratorio de paz, sostiene Rodrigo Botero. La responsabilidad para quien van a ser el presidente o presidenta de este país está en no repetir los mismos errores, ¿sí? Ni en función de ver la paz disociada de los temas de seguridad, pero tampoco pensar que la seguridad contra la criminalidad es la única respuesta para un territorio que ha sido abandonado por el Estado. Entender que la selva, pese a todo, lo sigue arropando a todos, indígenas, colonos venidos de todas partes, eso sí, con el compromiso claro de cuidarla como un patrimonio de la humanidad.
El parque principal de la Constitución donde estamos parados muestra un bonito monumento que rinde homenaje a los indígenas Nucat, un pueblo nómada. Son verdaderamente los hijos de la selva que lamentablemente se extingue en medio de la civilización. El pulmón del planeta es el bioma amazónico. Lo habitan más de 400 pueblos indígenas. Colombia tiene el 7% de ese bioma y está declarado zona de reserva forestal. En el Guaviare están los Nucat, pueblo nómada de la selva. Allí se ubica su resguardo. El gráfico muestra la selva y cómo a medida que avanza sobre el mapa aparecen los parches de deforestación que amenazan el territorio de los Nucat hasta el punto que los tiene al borde del exterminio, cuenta Kelly Montenegro, investigadora que trabaja por sus derechos en la Fundación Presente Perfecto. El pueblo Nucat Bacá es un pueblo que tiene una relación muy profunda e íntima con el territorio. El desplazamiento, el despojo de sus lugares de origen y las nulas garantías por parte del Estado colombiano para retornar a sus lugares de origen, pues sigue poniendo en riesgo hoy su existencia. Su tragedia vino justamente cuando salieron de la selva a tener contacto con la llamada modernidad. Es probablemente el mejor ejemplo de cuánto necesitamos aprender como cultura a respetar a lo que son nuestros ancestros. Porque es exactamente lo que no ha ocurrido. O sea, llevamos unos 40 años en un proceso reiterativo de violencia sistemática desde todos los frentes, desde el político, desde el cultural, desde el armado, desde el productivo, en donde lo que ha ocurrido en 40 años es, hemos acabado casi con las 2/3 partes de una población original de los Nucac, los hemos convertido en indigentes. Selvar la herida es una exposición que busca hablarle al país del mensaje del pueblo Nucat que pide a gritos condiciones para regresar a la selva. A mí lo que me llama la atención es que después de todos estos 40 años de estar viendo ese proceso, encontramos un llamado legítimo y fuerte que no surgió de la institucionalidad pública, surgió de ellos en el sentido de que sienten que es el momento de hacer todo su esfuerzo por un retorno al territorio. Para eso, sostiene Kelly, se necesita que la institucionalidad los trate con dignidad y respeto. Existe una arquitectura institucional, departamental y municipal que parece que definitivamente no reconoce al pueblo Nucat como un sujeto de derechos y que hace que esta situación se siga viendo desde el colonialismo, desde la dominación, y que se siga tratando como un tema de beneficencia y de como lo que es, un tema estratégico de gobierno a gobierno, de conservación del bioma amazónico, de respeto por la diversidad y del cuidado de la vida. Un llamado al Estado colombiano a recuperar un territorio para el pueblo Nucat, que pervive y que nos está haciendo un llamado como nuestros ancestros directos. Otro problema que preocupa a los guaviarenses es la desconexión con el resto del país. Solo una vía lo conecta con el interior del país, la vía Bogotá-Villavicencio, y todos conocemos la vulnerabilidad de este corredor vial. Hablamos con el gobernador que plantea alternativas para este problema. Tenemos una gran necesidad que es desarrollar el aeropuerto que tenemos aquí en el departamento. Tenemos un proyecto que nos vale alrededor de 200.000 millones de pesos, que es para la ampliación y la construcción de nuestra pista. Yo creo que una de las apuestas grandes que especialmente esperamos estos territorios de los próximos gobiernos y del próximo gobierno presidencial para lograr estos desarrollos y digamos, lograr el desarrollo económico de estas regiones en temas de turismo. La conectividad es muy importante, tanto terrestre como aérea. Hoy nosotros tenemos un vuelo diario al Guaviare, donde los costos son demasiado elevados. Por eso es nuestra apuesta para lograr ese desarrollo del aeropuerto, que tengamos la posibilidad de tener aviones aquí de mayor capacidad, donde van a bajar los costos de los tiquetes y donde vamos a traer miles y miles de turistas. Aparte de la riqueza natural y cultural, está el potencial gastronómico. Estuvimos con Dioselina Crespo, una cocinera ancestral que nos mostró lo mejor de su repertorio. Mi nombre es Dioselina Crespo Valencia y pues en el día de hoy estoy haciendo una demostración
como nosotros los indígenas Piratapullo, cómo hacemos lo que es el pescado moqueado. Esto se trenza para que el pescado salga bien enterito. Esta hoja es de ceje. Es un árbol, le sacamos la fruta, que es para hacer nosotros, por ejemplo, el chivé. Mire cómo quedó. Esta preparación lo acompaña con ají, con casabe, con fariña. ¿Qué es casabe y qué es fariña? Bueno, casabe es una arepa que nosotros lo hacemos de la yuca brava. Y la fariña también es de yuca brava, porque esa yuca brava tiene la diferencia con la yuca dulce, porque ella es amarga y esa yuca uno nunca lo puede cocinar para comer, así como hacemos con la yuca dulce, no se puede, porque uno lo cocina y ella se pone dura, o sea, nunca es blanda, es dura. Entonces la yuca no va a servir para uno cocinar para un sancocho. La fariña es de la misma yuca, mire, amarillo. Mire, amarillo, mira. Mire. Bueno, el fuego debe estar así lento como lo que estamos mirando. Lento, no debe estar una candela fuerte porque igual el pescado va a quedar crudo adentro, en cambio con un calor así como está bajito, ella va a cocinar bien por dentro y nosotros necesitamos un pescado moqueado que sea blandito, que tenga un buen sabor, gana de comer. Nosotros los indígenas tucano orientales, esto es especial para nosotros, el casabe. Y acá tengo la fariña, con esta fariña podemos tomar con leche, con agua, con chocolate. Y aquí tenemos lo de la comida de nosotros, que es solo pescado moqueado, fariña y casabe. Bueno, así terminamos nuestro recorrido por el Guaviare. A esta hora, otro reportero se prepara a viajar a otros territorios. Recuerden que llegamos aquí gracias a la alianza entre Noticias Caracol y la aerolínea Click. Y recuerden, el país se construye desde las regiones. Sigan ustedes con más información en estudio. 1:28 p.m. Gracias por seguir con nosotros. Este fin de semana se conmemora el Día de la Madre en Colombia, una de las fechas más importantes para las familias y para el comercio, en donde las ventas aumentan. María Juliana Reyes, ¿dónde se encuentra y cuáles son los regalos más buscados para esta fecha? Lucía, muy buenas tardes. Mire, yo me encuentro en el sector de las ferias, un lugar donde también hay mucho comercio de diferentes productos. En el local en el que estoy, por ejemplo, hay diferentes accesorios, hay lociones, hay muchas cosas que son ese tipo de regalos que estamos buscando para las madres. En la siguiente nota les contamos qué otros detalles están en esta lista y que por supuesto han comenzado a mover el comercio. Según Fenalco, pues se espera que las ventas aumenten en un 22% durante este fin de semana. Este fin de semana las protagonistas son las madres y aunque todos los días hay oportunidad para exaltar su labor, este domingo se conmemora una fecha especial para ellas, en donde un detalle les puede alegrar su día. Las flores sin duda están en la lista. Solo en la plaza de mercado de Palo Quemado esperan vender diariamente más de 700.000 paquetes de flores. Bueno, yo estoy buscando fresias y estas, que pues las estoy comprando para mi madre. Entonces estoy aquí en la plaza, pero pues hay bastante gente. Para los gustos sin duda están los regalos y los vendedores saben que en la variedad está el éxito. En nuestro centro comercial van a encontrar todo tipo de detalles, van a encontrar como ropa, bisutería, tenemos una bodega acá al frente que es una bodega chai donde van a encontrar muchas cosas para el hogar. Manejamos también como productos para el Día de la Madre como planchitas, secadores, rizadores, de muy buena referencia, como el peine secador, que lo están llevando demasiado para el Día de la Madre, para un regalo súper especial. Por eso desde ya los hijos detallistas se ven en los pasillos buscando el regalo perfecto. De pronto un vestido, algo, un chaleco, un chal. Que cuando vas a escoger un detalle para el Día de la Madre, ¿qué es lo que piensas? No, pues algo útil, algo que vayan a usar casi que todos los días o varias veces a la semana. No sé, pues flores, pero quiero variar con algo distinto, pues ya que casi siempre le dan lo mismo. Una prenda súper bonita para que ella se vea fantabulosa ese día. Y en medio de tantas posibilidades para darle un buen regalo a mamá, Fenalco asegura que se espera un aumento del 22.8% en la venta de ropa. Los productos de belleza también tendrían un aumento en ventas debido a que se han convertido en uno de los detalles preferidos en esta fecha, el Día de la Madre. Miren,
y es que los diferentes locales se han preparado con kits como los que ustedes están viendo en pantalla. También las cremas, las lociones, son otros artículos que por supuesto están a la mano para que la gente los consiga a todos los precios. Miren, aquí por ejemplo tenemos un bolsito, el precio está alrededor de los 60, 70 mil pesos, lociones, muchos accesorios, y son las cosas que van a alegrarle por supuesto el día a las mamitas. Ese es entonces el panorama y lo que se espera para este fin de semana con respecto a ese comercio por el Día de las Madres. El panorama en los comercios con todo listo, María Juliana, pero el sector gastronómico también tiene todo listo para la celebración del Día de las Madres. Algunos de estos establecimientos esperan aumentar sus ventas hasta el doble comparado con un fin de semana normal. Luisa Polo hizo un recorrido y nos cuenta algunas de las alternativas para su bolsillo. Este es el recorrido. El 28% de los colombianos dijo que va a celebrar el Día de la Madre con un almuerzo o una cena especial, y los restaurantes están ofreciendo opciones desde los 25 mil pesos hasta algo más elaborado por más de 60 mil pesos. René, ¿cuánto cuesta un almuerzo para 4 personas y qué incluye? Ok, un almuerzo para 4 personas aquí puede partir de aproximadamente 360 mil pesos. La mesa completa incluiría, digamos, 4 bebidas no alcohólicas, de pronto compartir un ceviche, una causa entre los 4 como entrada, y ya los platos fuertes puede ser lomo saltado, ají de gallina, una chaufa de mariscos. Pues nosotros tenemos 72 platos en carta y no vamos a sacar menú porque qué tal que me traigan una mamá y no encuentre lo que quiere pedir. Los centros comerciales también ofrecen un abanico de posibilidades gastronómicas para disfrutar el Día de la Madre, desde la plazoleta de comidas hasta espacios como estos diseñados que reúnen a grandes marcas de restaurantes. Mildred, ¿qué pueden disfrutar los comensales aquí? Bueno, aquí en Social en Parque La Colina pueden encontrar desde un café con postre, un almuerzo típico, hasta un corte de carne internacional. ¿Y los horarios? Vamos a estar este fin de semana hasta las 11 de la noche operando en este lugar, y vamos a tener también música en vivo viernes y sábado a las 7 de la noche. Las plazas de mercado de Bogotá también tienen muy buenas ofertas gastronómicas para este fin de semana. Un desayuno desde los 15 mil pesos y un almuerzo típico desde los 25 mil pesos en adelante. Es que el Día de la Madre es una temporada de oro para el comercio y muchas empresas de nuestro país. Daliana Garzón, de Negocios Dito, nos cuenta los detalles. Buenas tardes, Daliana, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La celebración del Día de la Madre se consolida como uno de los dinamizadores más potentes para el comercio nacional. Así lo refleja una encuesta de Fenalco. Un 94% de los colombianos planea celebrar este día, por lo que el comercio le apunta a un crecimiento del 20% en las ventas. En cuanto al gasto, la mayoría de los ciudadanos planea invertir un presupuesto que oscila entre los 100.000 y los 300.000 pesos. En cuanto a las movidas empresariales, comienzo con Rappi, porque ese consumo digital que se va a ver impulsado principalmente por esas compras de último minuto, los envíos a domicilio y también las reuniones en casa, le van a permitir a esta aplicación atender 230.000 pedidos de comida. Las flores siguen siendo ese detalle predilecto, con 630 floristerías que van a estar activas en esta plataforma y que esperan un incremento del 60% en sus ventas, y le entregarán también a esas mamás más de 25.000 ramos. En línea con esto, el mundo se viste con flores colombianas gracias a la capacidad de compañías como Latam Cargo, que mediante una operación de 430 vuelos transportó 24.400 toneladas, equivalentes a 560 millones de tallos. Esta gestión logística permite llevar lo mejor del sector floricultor colombiano a mercados estratégicos como Estados Unidos, Chile y Brasil, entre otros, conectando nuestro campo con el mundo en esta fecha especial. Desde ya, un feliz día a todas las mamás, a las que están con nosotros y a quienes nos acompañan también desde el cielo. Estas y otras noticias en minutos acá en Negocios Dito, los esperamos. Para usted, ¿qué se debe tener en cuenta a la hora de elegir el mejor regalo para el Día de la Madre? Opine en @noticiascaracol. Dos de la tarde, 10 minutos. Gracias por continuar con nosotros. En el norte del Valle del Cauca sigue el plan Candado para dar con los responsables del asesinato de la presidenta del Consejo del municipio de Obando. La líder política habría denunciado amenazas.
Milady Yurani Villada González, de 45 años, llevaba 3 periodos consecutivos como concejala del municipio de Obando y actualmente se desempeñaba como presidenta. El día jueves, cuando se encontraba almorzando con algunos familiares, entre ellos su hijo y otros funcionarios públicos, fue atacada a disparos por 2 hombres a bordo de una motocicleta. Ha ocurrido un hecho muy lamentable aquí en nuestro municipio de Obando, el cual enluta a toda una comunidad. Queremos manifestar nuestra solidaridad con los familiares y amigos de la concejala Milady Yurani González. Nos hemos trazado una ruta de trabajo con el fin de dar con la pronta captura de estos delincuentes, donde necesitamos de su colaboración. Importante la información de la ciudadanía para dar con la captura de estos 2 delincuentes. Para esta recolección de información se ha dispuesto la línea telefónica 314-361-7841. Las investigaciones ya arrojan pistas. Milady habría denunciado amenazas y no contaba con protección ni esquema de seguridad. Hemos podido establecer que del 2020 al 2023 habían unas denuncias que había presentado la concejal, que la Unidad Nacional de Protección había entregado unas medidas que era un chaleco y un botón de pánico. La líder política servía al municipio desde muy joven. Es recordada por su trabajo social. Desde el Centro Democrático, partido al que pertenecía, han condenado el homicidio y cuestionado las garantías de seguridad en la región. Le solicitamos a las autoridades se redoble la seguridad en el Valle del Cauca, que podamos ejercer nuestro derecho a hacer política en todo el territorio vallecaucano. Vinieron en una moto y la mataron. El gobierno sigue descuidando a los colombianos. El gobierno no le da garantías a la oposición. Por medio de las redes sociales, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, rechazó el hecho y anunció hasta 100 millones de pesos de recompensa para quien brinde información que ayude con la captura de los sicarios que habrían huido en una moto, al parecer, al municipio de La Victoria, al norte del Valle del Cauca. Es momento de activar las coordenadas del radar de la política, porque el Consejo Nacional Electoral prepara una modificación a la Ley de Regulación de Encuestas que entró en vigencia hace 10 meses. Hoy hubo una reunión de las firmas encuestadoras y allí estuvo nuestro periodista Juan Sebastián Cortés precisamente para explicarnos las razones que presentaron en este encuentro. Los motivos fueron expuestos en un conversatorio del Consejo Nacional Electoral. Desde acá, los comisionados avalados por el propio tribunal han dicho que sí es restrictiva esta ley sancionada hace apenas 9 meses. Lo que han pedido las firmas a gritos es que es demasiado restrictiva. Ya estamos trabajando en un documento para modificar, para proponerle al legislativo un cambio en la ley. Este nuevo proyecto, dice el CNE, sería para hacer los ajustes necesarios. De la experiencia obtenida en la operativización de esas normas, lógicamente construir los necesarios ajustes o correctivos como acciones de mejoramiento. Pero yo no lo planteo como un error. Las firmas encuestadoras también acudieron al conversatorio, expresaron su preocupación y desde ya hacen propuestas al nuevo proyecto. En esa construcción de esta ley que salió, las firmas no hicieron parte del proceso y es ahí donde hay una diferencia. Colombia es un país diverso, donde una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad. El proyecto de ley será presentado en la próxima legislatura, después de las elecciones presidenciales. Sebastián, en otras noticias, el candidato Iván Cepeda estuvo de correría por Cúcuta, en norte de Santander. El evento principal fue en la Plaza de las Banderas, donde se midieron 4 sectores políticos de la región. Uno de ellos era el del pacto histórico que lidera el senador electo Martín Carabalí. También estuvo el sector de En Marcha, donde está, por ejemplo, Andrés Cristo, el hermano de Juan Fernando Cristo, exministro del Interior, y Juan Carlos Bocanegra, exdiputado de este departamento y quien también aspiró al Senado de la República con el aval de la Alianza Verde. La Alianza Verde también contó con el apoyo de Ariel Cepeda y Francisco Javier Cuadros, un evento político donde estuvieron incluso en tarima, y también estuvo la representante electa por las curules de Paz, la representante Tatiana Gaona. Pues a propósito, el candidato Iván Cepeda habló y envió un mensaje al ELN en este evento. Que mi convicción es el respeto y la protección de la vida. Llamo al Ejército de Liberación Nacional desde esta tribuna a que libere cuanto antes a los 2 funcionarios de la Fiscalía General de la Nación
y a los 2 integrantes de la Policía Nacional. Si la paz se quiere, hagámoslo con hechos, compañeras y compañeros. Es momento de hablar de otras campañas. Mientras que Abelardo de la Espriella y su fórmula vicepresidencial José Manuel Restrepo están de gira por Bogotá, sus esposas están visitando las regiones del país. Ana Lucía Pineda y Tatiana Céspedes se unieron a la senadora electa Sara Castellanos para buscar el apoyo de las mujeres en Cali. Se han movido entre mujeres emprendedoras cabezas de familia y planean un evento para este domingo en el Día de la Madre. Entre tanto, en Bogotá el candidato se apoyó de su fórmula, el exministro de Hacienda, para generar confianza en medio de los empresarios de cueros y textiles del barrio El Restrepo. Allí también habló sobre temas de seguridad para los comerciantes. Un verdadero desastre lo que está ocurriendo y necesitamos recuperar la seguridad por la razón o por la fuerza en el marco de la Constitución y la ley. Yo no soy un político, yo soy un emprendedor, yo soy un empresario. Los políticos prometen, los empresarios nos comprometemos y me comprometo con el pueblo colombiano a liberarlos de esa esclavitud a la que lo han sometido los políticos de siempre, porque son los de siempre los que nos tienen aquí. Por eso el pueblo le va a rayar la cara al tigre, porque quieren un outsider, y el único outsider, el único tipo independiente en esta campaña soy yo. Mientras tanto, la candidata Paloma Valencia continúa su recorrido por distintas regiones del país. Estuvo en Medellín junto a su fórmula vicepresidencial Juan Daniel Oviedo, acompañada también de pesos pesados del Centro Democrático, que hacen una intensa campaña por la candidata. Valencia estuvo con los comerciantes del sector que es conocido como El Hueco y luego conquistando el apoyo de los jóvenes antioqueños, a quienes les presentó 2 propuestas para reactivar la economía y aumentar el recaudo. Nosotros queremos que haya 3 días sin IVA para los productos nacionales, para que nuestras confecciones, los zapatos, las cosas que se hacen en este país puedan tener esos 3 días sin IVA, que le va a permitir a todo el comercio popular y a todo el comercio de Colombia vender nuestros productos a mejor precio. Segundo, vamos a tener una gran amnistía. El que le debe un montón a la DIAN, le vamos a rebajar los intereses para que se pueda poner al día, porque así tendremos el recaudo y usted quedará al día. Sergio Fajardo está hoy en Bogotá en la Universidad Externado de Colombia y desde ahí criticó las órdenes del presidente Gustavo Petro de suspender 29 órdenes de captura del Clan del Golfo. Advirtió que él no descarta procesos de paz, pero sí rechazó lo que se conoce como la política de paz total. Muy buenos días. Yo tengo la discreción como presidente de hacer diálogos de paz y buscar la paz. Lo que estoy diciendo es que este proceso de paz total, es un caos total. Basta ver lo que está pasando en todo el territorio colombiano. El presidente que dijo que con él si esto se arreglaba, nos está entregando un país en una condición de violencia. Y cerramos este radar de la política con la crisis interna del Partido Conservador. Hoy renunció el secretario general Adolfo Pineda y todo parece indicar que es por las diferencias con el presidente del partido, Efraín Cepeda. Esta carta que 17 congresistas le enviaron a Cepeda hablan de la incomodidad por los nombramientos de 2 miembros en la mesa directiva del partido. Al parecer, esa conformación de los nuevos integrantes influiría en decisiones para apoyar a candidatos en una eventual segunda vuelta. Marcos Daniel Pineda, hermano del saliente secretario, firmó este documento. Hasta aquí el radar de la política. Nos vemos a las 7 de la noche con los datos, los políticos, cómo están las campañas de cara a la primera vuelta presidencial, que recordemos es el 31 de mayo. Hace un año las campanas en la Basílica de San Pedro anunciaron la elección de León XIV como nuevo papa. Hoy analizamos los cambios que ha hecho dentro del Vaticano y cómo ha sido la perspectiva del mundo a estos 12 meses de su pontificado. El 8 de mayo del 2025, miles de personas esperaban expectantes frente a la chimenea de la Capilla Sixtina donde se realizó el cónclave. Tras la esperada aparición del humo blanco a través de la chimenea, el anuncio del cardenal llegó. León XIV hizo su primera aparición desde el balcón de la Capilla Sixtina, donde saludó a todos los feligreses quienes lo recibieron entre gritos, aplausos y lágrimas de emoción. Fueron solo 4 jornadas de votación para su elección, que además marcaron un hito histórico, siendo León el primer estadounidense en ser nombrado papa. En estos 12 meses, el Vaticano ha vivido una transformación. El pontífice ha desmantelado una serie de estructuras burocráticas que existían hace cientos de años dentro del Vaticano, donde ahora se prioriza la transparencia financiera y una mayor inclusión donde las voces de las periferias empezaron a tener más valor.
A lo largo del año, el pontífice ha mantenido su postura pacifista, condenando las guerras alrededor del mundo, como la de Estados Unidos, Israel e Irán, además de la incursión en Venezuela que terminó con la captura del ese entonces presidente Nicolás Maduro. Pero estos pronunciamientos despertaron la ira del presidente Donald Trump, quien ha respondido con una ola de críticas hacia él. Colombia ha sido parte de varios de sus discursos durante sus audiencias semanales, donde reconoce la ola de violencia que enfrenta el país y hace un llamado a construir la paz. En uno de los últimos hizo referencia a los múltiples ataques que vivió el Cauca y el Valle del Cauca hace tan solo una semana. Con dolor y preocupación he tenido noticia de la trágica situación de violencia que aflige la región suroeste de Colombia, que ha causado graves pérdidas de vidas humanas. Expreso mi cercanía en la oración a las víctimas y a sus familiares y exhorto a todos a rechazar cualquier forma de violencia y optar decididamente por el camino de la paz. Que el Señor los bendiga. Hoy, cuando el calendario marca el primer aniversario de León XIV, nos detenemos a analizar cómo aquel hombre que llegó del silencio ha logrado sacudir las estructuras del Vaticano y poner sus ojos con especial insistencia sobre las heridas y esperanzas del mundo. No possiamo dimenticare. ¿Y cuáles han sido los puntos más importantes o destacables de este primer año de León XIV? Nos lo cuenta nuestra analista internacional, María Teresa Aya. Buenas tardes. El primer año de un papado marca el recorrido que va a hacer y marca y pone la luz sobre los temas del Papa, cuáles son los temas que le importan y a qué se va a dedicar. Y en el caso de León XIV tenemos tres grandes temas. El primero es un tema muy importante para él y que refleja su pasado como misionero, como agustiniano, y es el trabajo por los más vulnerables, la caridad, ayudar a aquellas personas que a veces se invisibilizan en las sociedades. Y esto es interesante, marca una continuidad con el trabajo del Papa Francisco. Y lo reconoce así el Papa León XIV cuando dice: cuando ayudamos a los necesitados, especialmente aquellos que no nos van a poder pagar, nos convertimos en instrumentos del Señor. La caridad, el primer gran tema de León XIV. Pero también está el tema de la unidad. Y es que cuando León XIV llega al papado, la Iglesia Católica se encuentra dividida entre una facción conservadora que quiere que la práctica, la doctrina de la Iglesia se mantenga tal y como está, o más, que vuelva, por ejemplo, a la misa en latín, frente a una facción que quiere una Iglesia que sea más inclusiva, más de acorde con un mundo que cada vez es más diverso. Y para León XIV, lo importante, más que apoyar una o a la otra más, es que haya unidad en lo que la Iglesia quiere para sus fieles. Por eso, los cambios que ha hecho dentro del Vaticano, sacando a aquella gente que sirve más para dividir y no para unir. Y es más, el tema de unión es tan importante para León XIV que escogió como moto episcopal, es decir, como el gran moto de su papado, una frase de San Agustín que habla de unidad. En aquel uno somos uno, dice él, y este va a ser su moto. Y el tercer gran tema para León XIV es tal vez el que más hemos escuchado, la paz. Y es que para él la paz es clave. Llegó al papado en medio de la guerra en Ucrania, en el Medio Oriente, y desde el día 1 habló de una paz desarmada, dijo, es decir, una paz donde no caben las armas, por más que el presidente Trump le diga que él apoya a un Irán en la guerra que quiere armas nucleares. Él no apoya a ningún arma, él quiere la paz y no la guerra. Es más, ha dicho la palabra paz más de 400 veces en 400 intervenciones a lo largo de 365 días, es decir, más de una vez por día. Es realmente la palabra clave para él y lo que él considera el gran desafío de los católicos. Por eso dice, y estas son sus palabras, hay que atreverse a la paz. Gracias, Teresita. 2 de la tarde, 35 minutos. El Pentágono acaba de publicar nuevos archivos que reavivan el debate sobre extraterrestres. Se trata de 165 documentos, videos e imágenes de décadas de avistamientos de objetos voladores o fenómenos no identificados.
Ocurrió en enero del 2013. Un sensor en una plataforma militar estadounidense captura lo que parece ser una estrella de 8 puntas que se mueve de un lado a otro. Nadie supo ni sabe qué es. Es una de las múltiples grabaciones que está publicando el Pentágono de los llamados fenómenos aéreos no identificados. En este otro video también se alcanza a divisar algo. 3 círculos que se mueven de un lado a otro durante varios minutos. Esta otra grabación ocurrió en Siria en julio del 2022. En la parte superior derecha de la pantalla se ve como un objeto pasa rápidamente, como si fuera un misil. Lo mismo este otro, grabado también en Medio Oriente en mayo del 2022. Se alcanza a ver el objeto. La publicación de estos archivos era una promesa de Donald Trump. Con estos nuevos documentos y videos, la gente puede concluir por sí misma. ¿Qué demonios es lo que está pasando? Diviértanse y disfruten. Esta otra imagen fue tomada nada más y nada menos que desde la superficie de la Luna. Una especie de flash o anomalía que está en el recuadro. Fue durante la misión Apolo 12 en 1969. Hay otras imágenes de la misma misión, como esta, donde se identifican 5 áreas con anomalías. En otras imágenes se ven puntos, luces, humo. Puede ser cualquier cosa, pero la Casa Blanca ha informado que van a publicar más archivos. Por supuesto que nadie responde la gran interrogante. ¿Existen o no los extraterrestres? 2:47, gracias por continuar con nosotros. Angustia e incertidumbre vivieron habitantes de un barrio del occidente de Bogotá cuando un niño de 2 años cayó desde un 4º piso. Con cobija los vecinos se pusieron la capa de héroes y le salvaron la vida. ¡Tremendo susto! Un niño de 2 años cayó desde un 4º piso de esta casa ubicada en el sector de La Gaitana, en la localidad de Suba. Y cuando la gente empezó a gritar, el niño estaba colgado. El niño empezó a gritar y el niño ya de la misma fuerza de la cabecita se lanzó. Y ya la mamá se asoma antes por la terraza y hace así. A regañarnos. Yo estuve presente y la señora se asoma por la terraza. En vez de coger al niño, lo que hace es asomarse y deja que el niño se caiga. Y eso es la inconformidad de todos nosotros. La comunidad que vio al menor suspendido en la fachada de la terraza armó una improvisada malla de manos y brazos para amortiguar la caída. Lo que hicieron fue empezar como a gritar y a golpear la puerta para que alguien saliera y pues cogiera al niño. Nadie les abrió, nadie dijo nada, hasta que cogió y el niño, pues ya de tanta gente que vieron que el niño ya estaba muy cansado, tiene el niño 1 año y medio, ¿cómo se va a colgar de ahí? O sea, esa es la otra. ¿Cómo se va a colgar un niño de 1 año y medio de ahí? A pesar del esfuerzo de todas estas personas, el niño se alcanzó a golpear en su cabeza y fue trasladado hasta un centro médico. Un menor de 2 años cae del 4º piso de una vivienda después de estar suspendido por varios segundos de la terraza de la misma. La comunidad, al notar esta situación, se concentra frente a la residencia y logra atrapar al menor antes de que impacte contra el suelo. De manera inmediata es trasladado al centro asistencial y de acuerdo al reporte médico no presenta ninguna lesión. Los habitantes de este sector, aterrados por lo ocurrido, quisieron buscar responsables y por eso se quedaron protestando frente a la casa. ¿Será que el menor se subió solo en medio de un juego, pero dónde estaban los papás? Para mí fue que el niño lo colocaron ahí porque cuando yo me di cuenta y cuando estaba gritando el señor, fue de la nada. Y es que es un muro tan grande para un niño de 2 años prácticamente. Y es muy alto. Y es que es muy alto, demasiado alto para que el niño hubiera así, se hubiera puesto ahí en la terraza. Ya después de que recogieron el niño, cierran la puerta y aparece una señora, como si nada. La policía de Suba y a través de Infancia y Adolescencia contactaron al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quienes asumieron el caso y ahora investigan por qué el grave descuido que por poco cobra la vida de un niño de tan solo 2 años.
Un llamado de cuidado a padres y cuidadores y un reconocimiento a la oportuna solidaridad. 2:50 p.m. Hay una polémica entre el rector de la Universidad Pedagógica y la Alcaldía de Bogotá, luego de las marchas de ayer en el norte de la ciudad que terminaron en actos de vandalismo y enfrentamiento entre el Undemo y manifestantes. La jornada de manifestaciones en la Universidad Pedagógica terminó con la presencia de la Unidad de Mantenimiento del Orden tras hechos como este. Lo primero fue el bloqueo de la Caracas, que conecta la ciudad a través de Transmilenio. Luego vinieron actos de vandalismo en la estación de la calle 76, cuando encapuchados con pinturas taparon las cámaras de seguridad. El rector de la institución educativa aseguró que la manifestación estuvo permeada por grupos externos. Personas ajenas a la institución, inclusive como el día de ayer que teníamos grupos neonazis en la universidad y pareciera que la reacción y el comportamiento de nuestros estudiantes fuera en contra de la ciudadanía. Para el rector de la Pedagógica hubo desmedido uso de fuerza pública. Muy alterado se le vio hablar con el secretario de Gobierno. Nos están agrediendo, no, secretario. Estaba muy incómodo, pero también muy preocupado porque yo me encontraba en ese momento en el lugar. Los chicos estaban tocando con los tambores, estaban de manera pacífica. Una vez llegó la Undemo sin ninguna justificación, comenzó a agredirme, me tiraron 3 aturdidoras a los pies. El secretario de Gobierno, por su parte, aseguró que hubo labor netamente institucional para enfrentar acciones violentas de unos pocos y que el distrito protege la protesta pacífica, pero también tiene la obligación de actuar con firmeza frente a quienes usan la violencia para intimidar y bloquear. La razón de la protesta era exigir una tarifa diferencial de Transmilenio para los estudiantes y manifestarse ante hechos violentos por parte del personal que cuida las estaciones. Trabajemos en un modelo donde la tarifa diferencial, el modelo de transporte, pero también la pedagogía del interior de las estaciones contribuyan a una mejor ciudad. Al final, miles de bogotanos que usan Transmilenio resultaron afectados con retrasos en la llegada a sus hogares en más de 4 horas. La Fiscalía le imputó cargos al excomandante del Ejército Nacional, general Eduardo Zapateiro, quien presuntamente habría acosado sexualmente a 2 mujeres. ¿De quiénes se trata y qué dijo la Fiscalía durante la audiencia de imputación de cargos, Héctor Rojas? Le imputaron el delito de acoso sexual, cargo que no fue aceptado por el general. De acuerdo con la Fiscalía, se trata de Lina Suárez Londoño, una suboficial del Ejército, y de Liliana del Pilar Zambrano, abogada y que era asesora en temas de ciberseguridad. De acuerdo con la Fiscalía, el general habría utilizado su cargo de poder para inferir justamente en acciones contra estas 2 mujeres. Escuchen lo que dijo justamente el fiscal durante la audiencia de imputación de cargos. Es aceptar los cargos. O en ambos hechos, el acercamiento se produjo sin relación personal previa, se inició mediante comunicaciones no consentidas y escaló hacia requerimientos de contenido íntimo y sexual y propuestas de encuentros a solas, evidenciando el uso indebido de la autoridad en el marco de una relación que este delegado ha referido como vertical de poder. Y realizó llamadas con contenido de índole sexual no consentida, que incluyeron insinuaciones personales, la solicitud insistente de verse a solas mediante expresiones como "yo quiero verte" y "me gustaría que estuviéramos solos", así como propuestas para acudir a su lugar de residencia al manifestarle: "mira la posibilidad de que yo pueda llegar a tu casa". Ahora la Fiscalía deberá presentar el escrito de acusación ante la Corte Suprema porque al momento de los hechos el general Zapateiro era el comandante del Ejército. Las frutinovelas se han convertido en todo un fenómeno en las redes sociales. En Noticias Caracol en Vivo hablamos con William Rico, uno de los primeros en crear este tipo de contenidos. ¿Cuál es el secreto detrás de estas nuevas narrativas? Aquí una parte de la conversación. Gracias por dejarme bañarme en tu casa, amiga. No te preocupes, mi marido no está. Amiga, qué bonita casa tienes, se ve que te va muy bien. Es que mi marido es un importante banquero y me atiende como una reina. Puedes pasar al baño. Gracias. Lo siento, no sabía que había alguien en el baño.
No te preocupes, todos nos equivocamos. Bueno, cuénteme cómo se le vino a usted a la cabeza crear una novela de frutas. Fue muy chistoso porque como nació no fue como el concepto de, no, yo voy a crear unas frutinovelas, usar personajes frutas para narrativa. Partió de un ejercicio para validar productos en escenarios futuros. Entonces, yo lo que hice fue un ejercicio de narrativa corto, como de 2 minutos, ¿cierto? Utilizando personajes para mantener consistencia. Yo jamás pensé que ese ejercicio, ¿verdad?, iba a ser un fenómeno viral. Yo lo subo a redes y la primera noche el video alcanza 10 millones de visualizaciones. Y las personas en los comentarios me pedían que hiciera segunda parte, que continuara la historia. Y entonces yo comencé a subir capítulo diario. Y entonces las personas, el término frutinovela fue un término que le dio la comunidad. Usted se sueña con un banano que tiene una tusa a la vez. Banana negra, además súper infiel, ¿no? Exactamente. Y fresa también es terriblosa, ¿no? ¿Eso se lo sueña usted? No, o sea, muchas de esas cosas pues son mezcla de la construcción de los guiones y de vivencias personales y de las amistades. Es por eso que el contenido conecta tanto con la gente. Y obviamente está el tema del enganche. ¿Dónde está ese secreto? Yo cuando comencé a hacer el análisis del producto multimedia y a configurarlo para hacer nuevos episodios, porque yo dije, bien, el primer episodio llegó a los 10 millones, ¿los otros llegarán a eso? Y entonces fue donde comencé a hacer el análisis para la configuración del formato. Y yo lo que hice fue que comencé a buscar referentes de ya productos multimedia que tuviesen alta retención, como vienen siendo los videos de K-pop, como vienen siendo los videos de infantiles de YouTube Kids. Entonces comencé a hacer un análisis de cómo lograr la mayor retención. Entonces, no, que un plano no puede durar más de 1.5 segundos, la velocidad con la que hablan los personajes. De los contenidos se usa mucho inteligencia artificial para la animación y el lip sync de los personajes. ¿Cuánto se demora usted creando un capítulo, un corto? Un corto de 2 minutos, que es como lo más rápido que uno puede sacar, de 6 a 7 horas. William nos decía, esto ya es casi que un fenómeno, podríamos decirlo así, en redes sociales, que ya uno no logra entender cuál es la primera, cuál es el, porque hay múltiples historias. Igual la tendencia como tal no era una tendencia nueva, porque ahora cualquier persona puede hacer también frutinovelas. Sí, o sea, yo manejo un sistema de producción del contenido muy diferente al que yo veo en Internet. O sea, el que yo veo en Internet, ojalá yo lo hiciese así. Me ahorraría mucho trabajo. Esto, el formato lo pueden replicar, o sea, el formato es fácilmente replicable. El tema con que las personas creen los contenidos a mí me parece una herramienta valiosa. La presunta violación de topes electorales cuando era gerente de la campaña Petro Presidente. Juan Andrés Beltrán, ¿qué ha pasado en esta audiencia? Buenas tardes. Mire, en este momento el fiscal 78 contra la corrupción está haciendo toda la exposición de los hechos jurídicamente relevantes, explicando cada uno de los gastos que, según el ente investigador, no fueron reportados o fueron reportados por debajo de lo que realmente se gastó en la campaña Petro Presidente, esto en el año 2022, por conceptos de viajes, de gastos logísticos, entre otros. Y que Ricardo Roa, ha dicho el fiscal, como gerente tenía la responsabilidad de velar porque fueran reportados cumpliendo con los topes establecidos por el CNE en el portal de Cuentas Claras. En su condición de gerente administrador financiero de la campaña Petro Presidente, habría dirigido y autorizado y manejado ese gasto ejecutado en esa etapa electoral. Bajo esa condición, la campaña habría ejecutado gastos reales por un valor de 29.924.592.727 pesos. Suma que superó el límite máximo, que era de 28.536 millones, fijado para la primera vuelta presidencial por el Consejo Nacional Electoral mediante esa resolución 0694 de 2022, generando un exceso de 1.388.072.235 pesos. En este momento el fiscal también explica que esta situación habría ocurrido también durante la segunda vuelta electoral, donde los gastos habrían superado poco más de 276 millones de lo permitido por la autoridad electoral.
19 y este fin de semana se celebra el Día de la Madre y varias son las ideas de regalos para poder celebrar su día. Flores, ropa, calzado y joyas hacen parte de lo que escogen los colombianos para regalar este domingo. Les contamos cómo será esta fiesta en algunas ciudades. El Día de la Madre no dio espera y en Boyacá se celebra desde ya. La crisis de los productores de pera por los bajos precios se convirtió en un impulso lleno de solidaridad y llevó al gobierno departamental a comprar y regalar a cambio de flores, escuchen ustedes, 10.000 peras para celebrar el Día de la Madre. Parte de este producto se está dañando en los cultivos debido a que los comerciantes no están comprando las cosechas, por lo que se han hecho un llamado a apoyar a los pequeños productores de Boyacá. Y escuchen, este fin de semana celebremos el Día de la Madre comiendo pera. Cali también está lista para la celebración del Día de la Madre. Más de 110.000 establecimientos hacen parte de la oferta, donde podrán encontrar regalos como ropa, joyas, accesorios, electrodomésticos, entre otros. Y no puede faltar la comida. Por eso la ciudad cuenta con más de 7.500 establecimientos gastronómicos que ofrecen desde platos tradicionales hasta especialidades. Algunos tendrán acompañamiento artístico y cultural. Se prevé que estos establecimientos gastronómicos vendan alrededor de 8.000 millones de pesos, impactando positivamente la economía caleña. Y en materia de seguridad, la ciudad contará con 800 uniformados de la policía y 32 motorizadas. Todas estas unidades estarán desplegadas de norte a sur y de oriente a occidente. En Santander se espera aumentar las ventas hasta en un 20% por la celebración del Día de la Madre. Los centros comerciales y comercios tienen rifas, descuentos, promociones y hasta horarios extendidos durante todo el fin de semana. La ropa, el calzado, la bisutería y los servicios de belleza siguen siendo los regalos más buscados para consentir a mamá. Crecimos casi 6 puntos el número de personas o de familias que celebrarán el mes de la madre. En Santander será más del 94% y realmente un crecimiento importante, sobre todo en cuánto van a consumir, que es entre 200.000 y 300.000 pesos. La ciudad de las puertas abiertas se alista para celebrar este fin de semana el Día de la Madre, con una amplia oferta liderada por el sector gastronómico. Debemos recordar que Manizales es ciudad gastronómica y creativa de la UNESCO, y esto hace una excelente combinación con el paisaje cultural cafetero. Fenalco Caldas dice que el 48% de los caldenses tiene previsto para este fin de semana alguna celebración familiar. El comercio para esta fecha se dinamiza principalmente con la compra y venta de zapatos, flores, bolsos, entre otros accesorios. El 45% de los caldenses se anticipó a la compra de los regalos y un 20% dejó esto para último momento. Empresas, expertos y líderes del ecosistema tecnológico se reunieron en el AI Summit 2026 para compartir experiencias reales de adopción de inteligencia artificial en empresas colombianas. ¿Cómo va la implementación de estas herramientas en el país? Aquí les contamos. Pero no podemos dejar... Nuestro país sigue siendo un atractivo para inversionistas a nivel mundial, en especial en el sector tecnológico. Y poco a poco más empresas comienzan a implementar la inteligencia artificial en sus desarrollos internos y de servicios. Bueno, según los últimos reportes, al menos el 66% de empresas y corporaciones en Colombia ya pasaron esta brecha de implementación de tecnología. ¿Cuál es el problema? Que solamente el 12% de ellas realmente están viendo un retorno de inversión real a partir de esta implementación. Entonces nos hace falta una brecha desde implementación, de cultura interna dentro de las compañías. Colombia ha mostrado, según expertos y empresarios, tener un potencial creativo que genera interés comercial para explotar no solo en el país, sino también a nivel mundial. Colombia es uno de los países más importantes, disruptivos desde el punto de vista de innovación. Como que hemos perdido la capacidad de sorprendernos hoy en día con todo este tema de la inteligencia artificial. Sería una pena que todo ese conocimiento quede acá en Colombia cuando también podemos explotarlo y llevarlo para el resto de la región y, por supuesto, para todo el mundo. El gran reto no radica solo en el acceso a herramientas tecnológicas, sino en la capacidad de las organizaciones para implementarlas de una forma estructurada. Lo que queremos en este momento, estamos haciendo en Colombia, es hacer un ecosistema de tecnología que permita apalancar
todos los proyectos de tecnología en Colombia y en la región. Educar a estas grandes personas que están resistiéndose al cambio o que no saben cómo implementarlo, que es también el gran problema. Y para nosotros es que el 100% de las compañías en Colombia hayan pasado esta brecha de implementación de tecnología y que aumentemos, por supuesto, el porcentaje de retorno de inversión a partir de la implementación, que en este momento es del 12 y esperamos que llegue al menos al 20 de aquí al año 2027. Tiene que aumentar un montón, sobre todo con todo lo que se viene. El AI Summit, tras su primer encuentro, busca consolidarse como un espacio de aprendizaje y crecimiento para seguir fortaleciendo la implementación de la inteligencia artificial en el país. Así terminamos las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Pero si quiere seguir los hechos del día, puede conectarse a partir de este momento a la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. Aquí en el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Esto es Noticias Caracol, primero la gente. Chao.